Has permitido que las opiniones de otros, los fracasos del pasado o las voces de rechazo definan tu valor como persona. Has llegado a un punto donde tu autoestima está tan dañada que cada día es una lucha constante contra pensamientos de inferioridad, comparación y autodesprecio. Y si te dijera que Cristo tiene una perspectiva completamente diferente sobre tu valor, que existe un secreto transformador oculto en las Escrituras que muy pocos comprenden sobre cómo Él realmente te ve, y que cuando descubras esa verdad, ninguna crítica, rechazo o fracaso podrá volver a dañar tu autoestima. Hay una revelación escondida en la palabra que puede sanar para siempre las heridas más profundas de tu alma y establecer tu identidad sobre un fundamento inquebrantable. Durante años, millones de creyentes han luchado con baja autoestima, complejos de inferioridad y sentimientos de rechazo, sin entender que Cristo ya resolvió completamente el problema de su valor personal en la cruz. Pero hoy vas a descubrir cómo Cristo ve tu verdadero valor, por qué su opinión es la única que importa, y cómo transformar tu autoimagen para que refleje la manera en que Él te mira. ¿Te has preguntado por qué algunas personas parecen inmunes a las críticas y viven con una confianza inquebrantable, mientras otras se desmoronan ante la menor señal de desaprobación? ¿Por qué algunos creyentes caminan en autoridad y dignidad, mientras otros viven constantemente pidiendo disculpas por existir? Cristo conoce el secreto de la autoestima verdadera y está preparado para transformar completamente la manera en que te ves a ti mismo. En los próximos minutos descubrirás cómo Cristo sanó autoestimas destruidas en las Escrituras, los principios divinos que establecen tu valor real y el proceso transformador que puede llevarte de la autodepreciación a la confianza santa que viene de conocer tu verdadera identidad en Él. La revelación que vas a recibir puede ser el punto de quiebre entre una vida de inseguridad y una existencia de dignidad inquebrantable. Antes de comenzar, comenta esta declaración de identidad. Hoy decido verme como Cristo me ve. Esta confesión activa el poder de su palabra para comenzar inmediatamente a transformar la imagen que tienes de ti mismo y establece tu valor sobre el fundamento de su amor. Dale me gusta para que este mensaje llegue a más corazones que necesitan sanar su autoestima. Tu participación es crucial, porque juntos estamos declarando guerra contra las mentiras que han destruido la autoestima de los hijos de Dios. Muchos hermanos viven en prisiones de inseguridad sin saber que Cristo ya pagó el precio de su libertad emocional. La penúltima enseñanza revelará la clave más poderosa que Cristo usa para transformar autoestimas completamente destruidas. Abramos nuestros corazones para recibir esta sanidad profunda. La mujer adúltera, cuando Cristo redefine tu valor después del rechazo total. En uno de los encuentros más transformadores registrados en las Escrituras, una mujer fue arrastrada ante Cristo en el momento más humillante de su vida. Había sido sorprendida en adulterio, expuesta públicamente en su pecado más íntimo y traída ante una multitud que ya había decidido su destino, la muerte por apedreamiento. Imagínate la devastación emocional de esta mujer. No solo había sido descubierta en un acto que la sociedad consideraba imperdonable, sino que había sido literalmente arrastrada ante una multitud para ser juzgada públicamente. Su autoestima debía estar completamente destruida. Todo lo que ella era como persona había sido reducido a su peor momento, su mayor error, su fracaso más visible. Aquí está la primera revelación que transformará tu autoestima. Cristo nunca te define por tu peor momento. Él ve más allá de tus errores, más allá de tus fracasos, más allá de lo que otros dicen sobre ti. Cuando todos te ven por lo que has hecho mal, Él te ve por lo que puedes llegar a ser en Él. ¿Has permitido que tu peor momento defina tu valor como persona?
¿Has aceptado que un error, un fracaso, una decisión equivocada del pasado determine para siempre cómo te ves a ti mismo? ¿Has creído la mentira de que eres exactamente igual a lo peor que has hecho? Los acusadores de esta mujer tenían piedras en sus manos y justicia legal de su lado. Según la ley de Moisés, merecía morir. Tenían evidencia, tenían testigos, tenían razón religiosa para condenarla. Pero algo poderoso sucedió cuando Cristo entró en la escena. Cambió completamente el enfoque de la situación. En lugar de mirar a la mujer, Cristo se inclinó y comenzó a escribir en tierra. Las Escrituras no nos dicen qué escribió, pero su acción cambió toda la dinámica del momento. Mientras los acusadores esperaban que él confirmara su condena, Cristo estaba creando un espacio para la gracia. ¿Has notado que cuando Cristo entra en tu situación de vergüenza y condenación, cambia completamente la atmósfera? Que su presencia transforma momentos de juicio en oportunidades de gracia. Él no llegó para confirmar lo que otros decían sobre esta mujer. Llegó para revelar una perspectiva completamente diferente. Cuando los acusadores insistieron en obtener una respuesta, Cristo se levantó y pronunció las palabras que silenciaron a todos. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Con una sola frase, expuso la hipocresía de todos los que la juzgaban y reveló que ninguno de ellos tenía autoridad moral para condenarla. Esta es una verdad revolucionaria para tu autoestima. Las personas que más te critican, que más te juzgan, que más te condenan, también tienen secretos, también tienen errores, también tienen áreas de su vida que no pueden soportar el escrutinio público. Sus críticas dicen más sobre sus propias inseguridades que sobre tu valor real. ¿Has dado más peso a las opiniones de personas imperfectas que a la opinión de Cristo perfecto? ¿Has permitido que voces llenas de sus propios errores definan tu valor cuando la única voz que realmente importa es la de aquel que te conoce completamente y te ama incondicionalmente? Uno por uno, comenzando por los más viejos, todos los acusadores se fueron. Las Escrituras dicen que se fueron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Los más experimentados en la vida fueron los primeros en reconocer que no tenían derecho moral para condenar a otros. Cuando Cristo y la mujer quedaron solos, le hizo dos preguntas cruciales. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Estas preguntas no eran para obtener información, eran para que ella se diera cuenta de que todas las voces de condenación habían desaparecido cuando Cristo apareció en escena. ¿Puedes ver que cuando Cristo entra completamente en tu vida, las voces de condenación pierden su poder? ¿Que las opiniones que antes te destruían ya no tienen autoridad cuando entiendes cómo Él te ve? Las voces de rechazo se silencian en la presencia de aquel que te acepta completamente. La respuesta de la mujer fue simple: ninguno, Señor. Ya no había acusadores, ya no había condenadores, ya no había voces diciéndole que no tenía valor. Solo quedaba Cristo, y Él tenía algo completamente diferente que decirle sobre su valor y su futuro. Ni yo te condeno, vete y no peques más. Cristo no minimizó su pecado, no le dijo que no importaba lo que había hecho, pero tampoco la definió por su error. Le ofreció perdón completo, un nuevo comienzo y la confianza de que podía vivir diferente a partir de ese momento. Esta es la perspectiva de Cristo sobre tu autoestima. Él no niega tus errores del pasado, pero tampoco permite que te definan. Te ve como alguien capaz de cambiar, capaz de crecer, capaz de vivir en un nivel completamente diferente. Su "ni yo te condeno" libera tu autoestima de la prisión del pasado. ¿Puedes recibir esa misma palabra sobre tu vida? Ni yo te condeno. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas fallado, no importa qué tan destruida esté tu autoestima por errores del pasado. Cristo no te condena,
Él te libera para un futuro completamente nuevo. La transformación de esta mujer fue instantánea. De ser alguien arrastrada por sus acusadores, se convirtió en alguien enviada por su Salvador. De ser definida por su peor momento, pasó a ser liberada para sus mejores momentos futuros. Su encuentro con Cristo cambió completamente no solo su destino, sino su autoestima. ¿Estás dispuesto a permitir que Cristo redefina tu valor después del rechazo que has experimentado? ¿Puedes aceptar que su opinión sobre ti es más importante que todas las voces de condenación que has escuchado? ¿Estás preparado para dejar que Él transforme tu autoestima desde la vergüenza hasta la dignidad santa? No importa que haya destruido tu autoestima en el pasado. No importa qué errores hayas cometido o qué fracasos hayas experimentado. Cristo tiene poder para redefinir completamente tu valor y establecer tu autoestima sobre el fundamento inquebrantable de su amor y aceptación. La transformación de Pedro. Cuando Cristo restaura tu autoestima después del fracaso personal, Pedro había vivido una de las caídas más devastadoras registradas en las Escrituras. Después de prometer que moriría antes que negar a Cristo, había hecho exactamente lo contrario. Lo negó 3 veces en el momento cuando más lo necesitaba. La última negación fue tan intensa que incluso comenzó a maldecir y jurar que no conocía a Jesús. Imagínate el estado emocional de Pedro después de esa experiencia. Había fallado en el momento más crucial. Había quebrado la promesa más importante de su vida. Había demostrado que su valentía era solo palabrería cuando llegó la prueba real. Su autoestima debía estar completamente destroza, su confianza en sí mismo reducida a cenizas. Aquí está la segunda revelación sobre cómo Cristo transforma autoestimas destruidas. Él no te abandona cuando fallas, te busca activamente para restaurarte. Cuando te sientes más indigno de su amor, es precisamente cuando Él demuestra que su amor no depende de tu desempeño, sino de su carácter. ¿Has experimentado fracasos tan devastadores que sientes que ya no puedes mirarte al espejo sin vergüenza? Momentos donde tu comportamiento contradijo tan completamente tus valores que tu autoestima quedó destrozada. Situaciones donde prometiste algo importante y luego hiciste exactamente lo contrario. Después de la resurrección, cuando las mujeres llegaron al sepulcro vacío, el ángel les dio un mensaje específico. Id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. ¿Notaste que Pedro fue mencionado específicamente? No fue casualidad. Cristo quería asegurar que Pedro supiera que estaba incluido, que no había sido descartado por su fracaso. Esta es una verdad poderosa para tu autoestima. Cuando Cristo te incluye específicamente después de tus fracasos, está declarando que tu valor para Él no disminuyó por tus errores. Y a Pedro significa especialmente a Pedro. No olvides incluir a Pedro. Pedro también está invitado. ¿Has sentido que tus fracasos te han descalificado de la mesa de Cristo? ¿Que ya no mereces estar incluido en sus planes, en sus bendiciones, en sus propósitos? Cristo quiere que sepas que hay un y a ti específico en cada promesa, en cada invitación, en cada oportunidad de restauración. Cuando Cristo se apareció a los discípulos en el mar de Galilea, Pedro había regresado a su trabajo anterior, la pesca. Era una señal de que su autoestima estaba tan dañada que había perdido la confianza en su llamado. Se veía a sí mismo nuevamente como solo un pescador, no como el apóstol que Cristo había declarado que sería. Has regresado a patrones anteriores porque tu autoestima está tan dañada que ya no crees que puedes cumplir el propósito que Cristo te ha dado. Has vuelto a viejas formas de vida porque sientes que ya no mereces los sueños y llamados que una vez tuviste. Cuando Cristo apareció en la playa y llamó a los discípulos, Pedro se echó al mar para llegar antes que los otros. A pesar de su vergüenza, a pesar de su fracaso, a pesar de su autoestima destruida, algo en él respondía a la voz de Cristo.
El amor era más fuerte que la vergüenza. Esta es una clave crucial para la restauración de tu autoestima, aun cuando te sientes indigno, aun cuando tu confianza está destruida, algo en tu espíritu reconoce la voz de Cristo y responde a su llamado. El amor que Él tiene por ti es más fuerte que cualquier fracaso que hayas experimentado. Cuando llegaron a la playa, Cristo ya tenía preparado un desayuno para ellos. No los recibió con reproches, no comenzó con una sesión de disciplina, no les recordó sus fracasos, los recibió con provisión, con cuidado, con amor práctico. Estaba demostrando que su corazón hacia ellos no había cambiado por sus errores. ¿Entiendes que Cristo no está esperando castigarte por tus fracasos? Que cuando te acercas a Él después de haber fallado, no te recibe con condenación, sino con provisión. Su primer impulso hacia ti no es el juicio, sino el cuidado, no la disciplina, sino el amor restaurador. Después del desayuno, Cristo llevó a Pedro aparte para una conversación privada que transformaría completamente su autoestima. 3 veces le preguntó, ¿me amas? Exactamente el mismo número de veces que Pedro lo había negado. No era coincidencia, era restauración intencional. Cada pregunta de amor contrarrestaba una negación anterior. Cristo estaba dándole a Pedro la oportunidad de afirmar su amor el mismo número de veces que había expresado su negación. Estaba borrando sistemáticamente el registro de fracaso y estableciendo un nuevo registro de compromiso. Puedes ver que Cristo quiere darte oportunidades específicas para contrarrestar cada área donde has fallado. Que Él no solo perdona tus errores, sino que te da chances específicas de demostrar que has crecido, que has cambiado, que puedes hacer mejor las cosas. Con cada afirmación de amor, Cristo le daba a Pedro una comisión: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. No solo estaba restaurando su relación personal, estaba reafirmando su llamado ministerial. El fracaso no había anulado su propósito. Esta es una revelación transformadora para tu autoestima. Tus fracasos no anulan tu propósito. Cristo puede usar incluso tus errores más grandes como preparación para tu destino más grande. Lo que Satanás quiso usar para destruirte, Cristo lo transforma en equipamiento para tu ministerio futuro. ¿Has creído la mentira de que tus fracasos te han descalificado permanentemente de tu propósito? ¿Que ya no puedes ser usado por Dios porque has demostrado que no eres confiable? Cristo quiere restaurar no solo tu autoestima personal, sino tu confianza en el llamado que Él ha puesto sobre tu vida. La conversación terminó con Cristo profetizando sobre el futuro de Pedro. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Estaba describiendo su martirio futuro, pero también estaba confirmando que tendría un futuro significativo. Pedro no solo sería restaurado, sino que viviría una vida tan poderosa que terminaría muriendo por la causa de Cristo. Su fracaso se convertiría en la plataforma para una de las vidas más influyentes en la historia del cristianismo. Cristo veía su potencial más allá de su problema. ¿Puedes creer que Cristo ve potencial en ti más allá de tus problemas actuales? ¿Que tu autoestima puede ser tan completamente restaurada que puedas vivir una vida de impacto extraordinario? Pedro pasó de negar a Cristo por miedo a morir por Cristo con valentía. El resultado final de esta restauración fue evidente en el día de Pentecostés. El mismo hombre que había negado a Cristo por miedo a una sirvienta, predicó con tal autoridad que 3,000 personas se convirtieron en un solo día. Su autoestima había sido tan completamente transformada que se había convertido en un líder intrépido. ¿Estás dispuesto a permitir que Cristo restaure tu autoestima después de tus fracasos más devastadores?
Puedes confiar en que Él ve tu futuro potencial más claramente que tú ves tu fracaso presente. ¿Estás preparado para que tu mayor debilidad se convierta en tu mayor fortaleza ministerial? No importa cuán devastador haya sido tu fracaso. No importa cuántas veces hayas negado tus convicciones o quebrado tus promesas. Cristo tiene poder para restaurar completamente tu autoestima y transformar tu historia de fracaso en un testimonio de gracia transformadora. David y Goliat. Cuando Cristo te ayuda a ver tu verdadero tamaño en Él. Cuando David llegó al campo de batalla, donde el ejército de Israel había estado paralizado por el temor durante 40 días, nadie lo tomaba en serio. Era solo un jovencito pastor enviado por su padre para llevar comida a sus hermanos soldados. Pero David tenía algo que todo el ejército había perdido: una perspectiva correcta de su identidad y autoridad en Dios. Goliat había estado desafiando al ejército de Israel mañana y tarde durante más de un mes, burlándose de ellos, humillándolos públicamente, haciéndolos sentir pequeños e insignificantes. Su presencia física intimidante y sus palabras arrogantes habían destruido la autoestima de todo un ejército profesional. Aquí está la tercera revelación sobre cómo Cristo transforma tu autoestima. Tu tamaño real no se mide por tu capacidad física, sino por el tamaño del Dios que vive en ti. Cuando entiendes quién está contigo, los gigantes que antes te intimidaban se reducen a su verdadero tamaño. ¿Has permitido que gigantes en tu vida te hagan sentir pequeño e insignificante? Situaciones, personas o problemas que parecen tan grandes que tu autoestima se encoge cada vez que los enfrentas. ¿Has medido tu capacidad por las circunstancias en lugar de medirla por el poder de Cristo en ti? Cuando David escuchó las amenazas de Goliat, su reacción fue completamente diferente a la del ejército. Mientras ellos veían un gigante invencible, David vio un incircunciso blasfemo desafiando al Dios viviente. Su perspectiva determinó su respuesta. Su autoestima no estaba basada en su propio tamaño, sino en el tamaño de su Dios. El hermano mayor de David, Eliab, trató de hacerlo sentir pequeño e insignificante. ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Para ver la batalla has venido. Estaba atacando directamente su autoestima. ¿Has permitido que familiares, amigos o conocidos destruyan tu autoestima recordándote constantemente tus limitaciones, tus responsabilidades menores o tus pocas ovejas? ¿Has aceptado que otros definan tu valor basándose en lo poco que tienes en lugar de lo grande que es tu Dios? David no permitió que las palabras de Eliab afectaran su autoestima. No se defendió. No se disculpó por estar allí, no aceptó la perspectiva limitada que su hermano tenía sobre él. Simplemente se alejó y siguió haciendo preguntas sobre la situación con Goliat. Esta es una clave crucial para mantener una autoestima saludable. No tienes que defender tu valor ante personas que han decidido verte como pequeño. No tienes que convencer a otros de tu capacidad cuando Cristo ya ha declarado tu identidad. Simplemente aléjate de voces que te disminuyen y acércate a la voz que te afirma. Cuando David se ofreció para pelear contra Goliat, el rey Saúl trató de desanimarlo. ¿No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él? Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Saúl estaba midiendo las capacidades de David por estándares humanos. ¿Cuántas veces has permitido que otros te convenzan de que no puedes hacer algo porque eres muy joven, muy inexperimentado, muy pequeño, según medidas humanas? ¿Has aceptado limitaciones basadas en comparaciones naturales en lugar de posibilidades sobrenaturales? David respondió con confianza inquebrantable. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso,
y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Su autoestima no estaba basada en lo que otros pensaran de él, sino en lo que había experimentado del poder de Dios en situaciones anteriores. Había enfrentado leones y osos en privado, y esas victorias privadas le daban confianza para victorias públicas. ¿Has recordado las victorias privadas que Cristo te ha dado en el pasado? Los leones y osos que has vencido cuando nadie estaba mirando. Tu autoestima se fortalece cuando recuerdas cómo Cristo te ha ayudado a superar desafíos anteriores. Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. David no estaba confiando en su propia habilidad, sino en la fidelidad de Dios. Su autoestima estaba anclada en el carácter inmutable de aquel que lo había ayudado antes. Esta es la base más sólida para una autoestima saludable. No tu capacidad, sino la capacidad de Cristo en ti. No tu fuerza, sino su fuerza trabajando a través de ti. No tu sabiduría, sino su sabiduría guiándote. Cuando tu confianza está en Él, ningún gigante puede destruir tu autoestima. Saúl trató de vestir a David con su armadura, pero David la rechazó. No puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. No trató de ser alguien que no era. No intentó impresionar usando equipos que no le pertenecían. Su autoestima era lo suficientemente sana como para ser auténtico. ¿Has tratado de construir tu autoestima imitando a otros, usando armaduras que no te pertenecen, tratando de ser alguien que no eres? La autoestima verdadera viene de aceptar cómo Cristo te hizo y trabajar con las capacidades únicas que Él te dio. David enfrentó a Goliat con su honda y 5 piedras lisas. Herramientas simples, pero en las manos de alguien ungido por Dios se convirtieron en armas poderosas. Su autoestima no dependía de tener las mejores herramientas, sino de tener la unción divina. ¿Has subestimado lo que Cristo puede hacer con las piedras lisas de tu vida? Los talentos aparentemente simples, las oportunidades aparentemente pequeñas, los recursos aparentemente limitados que tienes. Cristo puede usar lo que tienes para derribar gigantes que parecen imposibles. Cuando David corrió hacia Goliat gritando su declaración de fe, el gigante cayó con una sola piedra. Todo el ejército que había estado paralizado por el miedo, de repente encontró su valentía y persiguió a los filisteos. La autoestima restaurada de David liberó la autoestima de toda una nación. Tu autoestima transformada no solo te beneficia a ti, libera a otros que han estado paralizados por sus propios gigantes. Cuando ven que Cristo puede usar a alguien como tú para derribar obstáculos imposibles, encuentran esperanza para sus propias batallas. ¿Estás dispuesto a dejar que Cristo transforme tu perspectiva sobre tu verdadero tamaño en Él? ¿Puedes anclar tu autoestima en su poder en lugar de en tus limitaciones? ¿Estás preparado para enfrentar gigantes con la confianza de que aquel que te ha ayudado antes te ayudará otra vez? No importa cuán grandes parezcan los desafíos que enfrentas. No importa cuánta gente trate de hacerte sentir pequeño e insignificante. Cristo puede darte una autoestima tan sólida que puedas correr hacia los gigantes en lugar de huir de ellos. La mujer encorvada. Cuando Cristo te endereza, después de años de vivir agachado, en una sinagoga, durante un sábado ordinario, había una mujer que llevaba 18 años viviendo físicamente encorvada, pero más importante aún, viviendo emocionalmente agachada. Su condición no solo había afectado su postura física, sino que había destruido sistemáticamente su autoestima durante casi 2 décadas. Tenía espíritu de enfermedad hacía 18 años y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Imagínate 18 años sin poder levantar la cabeza, sin poder mirar hacia arriba, sin poder ver el rostro de las personas con las que hablabas.
Su mundo visual se había limitado al suelo, a los pies de otros, a la tierra. Aquí está la cuarta revelación sobre cómo Cristo transforma autoestimas destruidas. Él puede enderezar lo que años de opresión han encorvado. No importa cuánto tiempo hayas vivido con la cabeza agachada, Cristo tiene poder para restaurar tu capacidad de mirar hacia arriba con dignidad. Has vivido tanto tiempo con autoestima baja que ya te has acostumbrado a caminar por la vida emocionalmente encorvado, con la mirada siempre hacia abajo, evitando el contacto visual, sintiéndote pequeño en presencia de otros. ¿Has aceptado esa postura como normal porque ha sido tu realidad durante años? Esta mujer había desarrollado una mentalidad de inferioridad que iba mucho más allá de su limitación física. 18 años de no poder enderezarse habían creado patrones mentales de derrota, resignación y autodesprecio. Había aprendido a vivir mirando hacia abajo porque había perdido la esperanza de que algo pudiera cambiar. Cristo la vio en medio de la multitud. Las Escrituras no dicen que ella le pidió sanidad. No menciona que ella haya clamado por ayuda. No indica que ella esperara un milagro. Después de 18 años, probablemente había perdido la esperanza de que su condición pudiera cambiar. ¿Te has resignado a vivir con autoestima baja porque has intentado cambiar durante tanto tiempo sin resultados? ¿Has dejado de esperar que Cristo pueda transformar la manera en que te ves a ti mismo porque has luchado con inseguridades durante años sin ver mejoras significativas? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Cristo tomó la iniciativa. No esperó a que ella demostrara fe extraordinaria. No requirió que ella llenara requisitos especiales. No la sometió a un proceso largo de preparación. Simplemente declaró su libertad con autoridad divina. Esta es una verdad poderosa para tu autoestima. Cristo quiere liberarte de patrones de pensamiento negativo sobre ti mismo, y no tienes que hacer nada especial para merecer esa libertad. Su amor por ti es la motivación, no tu perfección. Su compasión es lo que activa el proceso, no tu capacidad de impresionarlo. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. La transformación fue instantánea. Después de 18 años de estar encorvada, en un momento pudo levantar la cabeza, enderezar la espalda, mirar hacia arriba. Su perspectiva física cambió inmediatamente, pero más importante, su perspectiva emocional fue revolucionada. ¿Puedes imaginar lo que sintió esta mujer cuando pudo mirar hacia arriba por primera vez en 18 años? Cuando pudo ver el cielo, las copas de los árboles, los rostros de las personas. Su mundo se expandió exponencialmente en un instante. De la misma manera, cuando Cristo transforma tu autoestima, tu mundo emocional se expande dramáticamente. Su primera reacción después de ser enderezada fue glorificar a Dios. No se quedó admirando su nueva postura. No se enfocó en su transformación personal. Inmediatamente dirigió la gloria hacia aquel que había hecho el milagro. Una autoestima saludable siempre produce gratitud hacia Cristo, no arrogancia personal. ¿Entiendes que una autoestima verdaderamente sanada no te hace orgulloso, sino agradecido? Que cuando Cristo restaura tu sentido de valor, no te vuelves arrogante, sino humilde. La confianza que viene de Cristo siempre produce adoración, no autoadmiración. Pero la sanidad generó controversia. El principal de la sinagoga se indignó porque había ocurrido en sábado. 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Incluso cuando un milagro obvio había ocurrido, las mentes religiosas trataron de limitarlo con reglas y tradiciones. Esta reacción revela algo importante sobre la transformación de autoestima.
Cuando Cristo comienza a enderezarte emocionalmente y a restaurar tu dignidad, habrá personas que se opongan a tu transformación. Pueden ser familiares que se han acostumbrado a verte en tu condición de baja autoestima, amigos que se sienten amenazados por tu nueva confianza, o incluso líderes religiosos que prefieren que mantengas una mentalidad de inferioridad. ¿Has experimentado oposición cuando has comenzado a caminar con mayor dignidad y confianza? Personas que te dicen que te estás volviendo orgulloso cuando en realidad estás comenzando a verte como Cristo te ve. Voces que tratan de convencerte de que debes regresar a tu postura emocional anterior. La respuesta de Cristo a esta oposición fue directa y reveladora. Hipócrita. En cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Cristo comparó la liberación de esta mujer con desatar un animal del pesebre para llevarlo a beber agua. Así como es natural y necesario que un animal atado sea liberado para acceder al agua que necesita para vivir, es natural y necesario que las personas con autoestima destruida sean liberadas para acceder a la dignidad y el valor que necesitan para vivir plenamente. ¿Has estado bebiendo del pesebre de pensamientos negativos sobre ti mismo durante tanto tiempo que has olvidado lo que es tener acceso al agua fresca de una autoestima saludable? ¿Has vivido atado a una imagen pobre de ti mismo cuando Cristo quiere llevarte a beber de fuentes de valor y dignidad que Él ha preparado para ti? Cristo identificó específicamente quién había sido responsable de la condición de esta mujer. Satanás había atado. No era una condición que ella había elegido. No era un problema de falta de fe. No era castigo divino. Era opresión satánica que había durado 18 años, pero que no tenía derecho a continuar un día más. Esta es una revelación crucial para tu autoestima. Los pensamientos constantes de inferioridad, los sentimientos crónicos de inadecuación, la incapacidad persistente de verte con valor, no son defectos de tu personalidad. Son ataduras satánicas que Cristo tiene autoridad para romper inmediatamente. ¿Has culpado a tu personalidad por tu baja autoestima cuando en realidad es opresión espiritual? ¿Has aceptado sentimientos de inferioridad como parte normal de quién eres, cuando en realidad son cadenas que Satanás ha usado para mantenerte emocionalmente encorvado? La reacción de la multitud fue poderosa, y al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Cuando las personas genuinas ven transformación real de autoestima, se regocijan porque reconocen el valor de la libertad emocional. Cristo llamó a esta mujer hija de Abraham, dándole una identidad de honor y dignidad. No la llamó la mujer que estaba encorvada o la que tenía problemas. Le dio una identidad basada en su linaje espiritual, no en su condición anterior. ¿Entiendes que Cristo quiere darte una nueva identidad que no esté basada en tu historia de baja autoestima, sino en tu herencia espiritual? Que Él te ve como hijo o hija del reino, no como la persona que solía tener problemas de autoimagen. La transformación de esta mujer cambió no solo su postura física, sino su identidad completa. Ya no era la mujer encorvada que ha estado así por 18 años. Ahora era la hija de Abraham, que fue liberada por Cristo. Su pasado de opresión fue reemplazado por un presente de libertad y un futuro de dignidad. ¿Estás listo para que Cristo te enderece después de años de vivir emocionalmente agachado? ¿Puedes recibir su toque liberador aun cuando no sientes que lo mereces? ¿Estás dispuesto a caminar con la cabeza en alto y aceptar la nueva identidad que Él quiere darte? No importa cuántos años hayas vivido con autoestima baja.
No importa cuánto tiempo hayas caminado por la vida sintiéndote inferior o inadecuado. Cristo tiene autoridad para enderezar instantáneamente lo que años de opresión han encorvado y darte una perspectiva completamente nueva de tu valor y dignidad. El encuentro de la samaritana. Cuando Cristo ve tu valor más allá de tu reputación, junto al pozo de Jacob, a la hora del mediodía cuando el sol era más intenso, se acercó una mujer samaritana que había desarrollado el hábito de evitar a otras personas. Venía a buscar agua a la hora cuando sabía que no encontraría a las demás mujeres del pueblo, porque su reputación era tan dañada que prefería el aislamiento antes que enfrentar las miradas de juicio y las palabras susurradas. Esta mujer había tenido 5 maridos y ahora vivía con un hombre que no era su esposo. En una cultura donde el valor de una mujer estaba fuertemente conectado con su estatus marital y su pureza moral, ella se encontraba en el escalón más bajo de la escala social. Su autoestima había sido destruida por años de fracasos relacionales y rechazo social. Aquí está la quinta revelación sobre cómo Cristo transforma autoestimas destruidas. Él te busca precisamente en los momentos cuando más estás tratando de esconderte de otros. Cuando tu autoestima está tan dañada que prefieres el aislamiento, Cristo viene específicamente a encontrarte en tu lugar de soledad. ¿Has desarrollado patrones de aislamiento porque tu autoestima está tan dañada que prefieres estar solo antes que arriesgarte al juicio de otros? ¿Has organizado tu vida para evitar situaciones donde podrías ser rechazado, criticado o humillado? ¿Has elegido la soledad como protección para tu autoestima frágil? Cuando Cristo le pidió agua, la mujer respondió con sorpresa y defensividad. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Su autoestima estaba tan dañada que no podía entender por qué alguien respetable querría interactuar con ella voluntariamente. Las personas con autoestima destruida a menudo responden a la bondad con sospecha, porque no pueden entender por qué alguien los trataría bien sin motivos ulteriores. Han sido heridas tantas veces que desarrollan mecanismos de defensa incluso contra la amabilidad genuina. Respondes a la bondad de Cristo con incredulidad, porque tu autoestima está tan dañada que no puedes creer que Él realmente quiera relacionarse contigo. ¿Has desarrollado defensas tan fuertes contra el rechazo que también bloquean el amor genuino? La respuesta de Cristo cambió completamente el enfoque de la conversación. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. En lugar de enfocarse en sus fracasos relacionales, Cristo le habló sobre dones divinos disponibles para ella. Esta es una estrategia crucial que Cristo usa para restaurar autoestimas destruidas. Cambia el enfoque desde tus fracasos hacia sus regalos, desde tu historia hacia tu potencial, desde lo que has perdido hacia lo que puedes recibir de Él. ¿Puedes permitir que Cristo cambie el enfoque de tu conversación interna desde tus fracasos hacia los dones que Él quiere darte? ¿Desde tu historia de rechazos hacia su promesa de aceptación? ¿Desde lo que has perdido hacia lo que puedes ganar en Él? La mujer comenzó a interesarse. Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Su curiosidad fue despertada porque Cristo le estaba ofreciendo algo que trascendía sus limitaciones actuales y sus recursos disponibles. Cristo continuó expandiendo su visión. Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Entiendes que Cristo quiere darte una autoestima que no dependa de aprobación externa constante? Una fuente interna de valor que no se seque cuando otros te critiquen o te rechacen. Él quiere establecer en ti una autoestima que sea independiente de las opiniones fluctuantes de las personas. Señor,
dame esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. La mujer estaba pidiendo exactamente lo que Cristo quería darle, una fuente interna que la liberara de la dependencia externa. Estaba cansada de tener que buscar constantemente validación, en lugares que la dejaban aún más sedienta. ¿Estás cansado de tener que buscar constantemente aprobación externa para sentirte valioso? ¿De depender de cumplidos, logros o reconocimiento de otros para mantener tu autoestima? Cristo quiere darte una fuente interna que no dependa de circunstancias externas. Entonces Cristo tocó el área más sensible de su vida. Ve, llama a tu marido y ven acá. Sabía exactamente cuál era su punto de mayor vergüenza, el área donde su autoestima había sido más devastada. Pero no lo mencionó para condenarla, sino para sanarla completamente. «No tengo marido», respondió ella. Y Cristo confirmó, «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad». Él conocía toda su historia, pero no cambió su actitud hacia ella. Esta es una verdad transformadora para tu autoestima. Cristo conoce exactamente tus áreas de mayor vergüenza, tus fracasos más dolorosos, tus secretos más oscuros, y aún así quiere darte agua viva. Su conocimiento completo de tu historia no disminuye su deseo de bendecirte. ¿Has creído que si Cristo realmente supiera todo sobre ti, no querría tener una relación contigo, que tienes que esconder ciertas partes de tu historia para mantener su amor? Él ya conoce todo, y aún así está ofreciéndote vida abundante. En lugar de sentirse condenada, la mujer reconoció que estaba ante alguien especial. «Señor, me parece que tú eres profeta». El conocimiento que Cristo tenía de su vida la convenció de su identidad divina, en lugar de hacerla huir avergonzada. Cuando Cristo revela que te conoce completamente y aún así te ama incondicionalmente, el resultado no es vergüenza, sino adoración. Su amor informado produce confianza, no condenación. La conversación culminó con la revelación más extraordinaria. Cuando ella habló sobre el Mesías venidero, Cristo le declaró, «Yo soy el que habla contigo». Le reveló su identidad más profunda a una mujer que la sociedad consideraba sin valor. Esta mujer, rechazada por su comunidad, se convirtió en la primera persona a quien Cristo reveló directamente que Él era el Mesías. Su autoestima fue transformada tan radicalmente que dejó su cántaro y corrió a la ciudad para compartir su descubrimiento con las mismas personas que la habían rechazado. «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Su testimonio fue tan poderoso que muchos samaritanos creyeron por su palabra. La mujer que había venido al pozo escondida regresó a la ciudad como evangelista. Puedes ver que cuando Cristo transforma tu autoestima, no solo te cambia a ti, sino que te convierte en instrumento de transformación para otros. Tu historia de rechazo se convierte en testimonio de aceptación que puede liberar a otros de sus propias prisiones de baja autoestima. La transformación fue tan completa que las Escrituras registran, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, «Me dijo todo lo que he hecho». Su mayor área de vergüenza se convirtió en su herramienta ministerial más poderosa. ¿Estás dispuesto a permitir que Cristo transforme tu autoestima desde el aislamiento hasta el testimonio? ¿Puedes creer que Él ve valor en ti más allá de tu reputación? ¿Estás preparado para que tu historia de rechazo se convierta en tu mensaje de esperanza para otros? No importa cuán dañada esté tu reputación, no importa cuántos fracasos relacionales hayas experimentado, no importa cuánto tiempo hayas vivido escondido de otros por vergüenza, Cristo puede transformar tu autoestima tan completamente que te conviertas en testimonio de su gracia transformadora. Zaqueo en el árbol.
Cuando Cristo te invita a bajar de donde te has escondido. Zaqueo era un hombre que había desarrollado una estrategia de vida basada en compensar sus limitaciones físicas y su rechazo social a través del poder y la riqueza. Como jefe de los publicanos, había acumulado fortuna cobrando impuestos para el gobierno romano, pero a costa de convertirse en uno de los hombres más odiados de Jericó. Su baja estatura física había sido probablemente objeto de burlas durante toda su vida, y había respondido construyendo muros de poder económico y autoridad política para proteger su autoestima herida. Pero por dentro seguía siendo el niño pequeño que había aprendido a esconderse para evitar la humillación. Aquí está la sexta revelación sobre cómo Cristo transforma autoestimas destruidas. Él puede ver a través de todas las máscaras de compensación que has construido para esconder tu dolor. No importa cuán exitoso parezcas externamente, Cristo conoce las heridas internas que siguen necesitando sanidad. Has construido árboles de éxito, poder, riqueza o logros para compensar sentimientos profundos de inadecuación. Has desarrollado una personalidad externa que esconde la autoestima frágil que llevas por dentro. Has usado el control, la agresividad o el perfeccionismo para esconder tu miedo al rechazo. Cuando Cristo llegó a Jericó, Zaqueo quería verlo, pero sabía que no podría debido a la multitud y su baja estatura. En lugar de resignarse, desarrolló una estrategia. Se adelantó y se subió a un árbol sicómoro. Era una solución creativa, pero también una posición vulnerable y potencialmente humillante. Los árboles pueden representar las estrategias que desarrollamos para obtener una mejor perspectiva de la vida cuando nos sentimos naturalmente pequeños o inadecuados. Pueden ser mecanismos de defensa, roles que adoptamos o máscaras que usamos para sentirnos más seguros. ¿En qué árbol te has subido para compensar áreas donde te sientes pequeño o inadecuado? ¿Qué máscaras has desarrollado para esconder tu verdadero yo de la posible humillación o rechazo? ¿Qué estrategias usas para sentirte más grande de lo que realmente te sientes por dentro? Cuando Cristo llegó al lugar donde estaba Zaqueo, hizo algo completamente inesperado. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No solo lo vio en el árbol, lo llamó por nombre y se invitó a su casa. Cristo no criticó su estrategia de compensación, no se burló de su necesidad de subirse al árbol, no lo humilló por su baja estatura. Simplemente lo llamó por nombre y le ofreció comunión íntima. Su respuesta a la autoestima frágil de Zaqueo fue invitación, no condenación. ¿Puedes creer que Cristo no está interesado en criticar las estrategias que has usado para proteger tu autoestima herida? ¿Que en lugar de burlarse de tus compensaciones, quiere ofrecerte una relación tan íntima que ya no necesites esconderte detrás de máscaras? Entonces se dio prisa y descendió, y le recibió gozoso. Zaqueo no argumentó, no se disculpó por estar en el árbol, no se sintió avergonzado por haber sido descubierto en una posición vulnerable. La invitación de Cristo lo llenó de gozo, no de vergüenza. Esta es una clave crucial para la transformación de autoestima. Cuando Cristo te invita a bajar de tus estrategias de compensación, no es para exponerte, sino para darte algo mejor. No quiere quitarte tu protección para dejarte vulnerable. Quiere darte una identidad tan sólida que ya no necesites protección. ¿Puedes recibir la invitación de Cristo para descender de las estrategias que has usado para proteger tu autoestima? ¿Confías en que Él tiene algo mejor que ofrecerte que las compensaciones que has construido? ¿Estás dispuesto a ser vulnerable con Él para experimentar intimidad real? La multitud murmuró, a casa de un hombre pecador ha entrado a posar. Las mismas personas que habían contribuido al rechazo social de Zaqueo ahora criticaban a Cristo por asociarse con él. Pero Cristo no permitió
que las opiniones de la multitud afectaran su decisión de honrar a Zaqueo. Has permitido que las opiniones negativas de otros sobre ti influencien la manera en que crees que Cristo te ve. Has asumido que porque ciertas personas te rechazan, Cristo también debe estar insatisfecho contigo. Su amor por ti no está influenciado por lo que otros piensen de ti. La respuesta de Zaqueo a la aceptación de Cristo fue transformación inmediata. He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Su autoestima fue sanada tan completamente que ya no necesitaba compensar con riqueza mal obtenida. Cuando Cristo sana tu autoestima, el resultado natural es generosidad y rectitud. No porque tengas que ganarte su amor, sino porque su amor ya recibido te libera para vivir de manera que refleje su carácter. La autoestima sana produce comportamiento ético espontáneo. Entiendes que cuando Cristo transforma tu autoestima, automáticamente quieres vivir de manera que honre la identidad que Él te ha dado, que ya no necesitas compensar con comportamientos destructivos porque has encontrado tu valor en Él. Cristo confirmó la transformación con una declaración poderosa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Le dio una nueva identidad basada en su herencia espiritual, no en su comportamiento anterior. La frase, él también es hijo de Abraham, fue revolucionaria. Cristo estaba declarando que Zaqueo tenía la misma dignidad, el mismo valor, la misma herencia espiritual que cualquier otra persona respetada en Israel. Su autoestima fue establecida sobre una base inquebrantable. Puedes aceptar que Cristo te da la misma identidad de honor que les da a las personas que admiras, que tu valor no es menor que el de otros creyentes porque tu historia haya sido diferente. Él te llama hijo o hija con la misma autoridad y amor. La transformación de Zaqueo cambió no solo su comportamiento, sino su propósito. De ser alguien que tomaba de otros para compensar su baja autoestima, se convirtió en alguien que daba generosamente porque su identidad estaba segura en Cristo. ¿Estás dispuesto a bajar del árbol donde te has escondido para compensar tu autoestima herida? ¿Puedes confiar en que Cristo tiene una identidad mejor que ofrecerte que las estrategias de compensación que has usado? ¿Estás preparado para vivir desde el valor que Él te da en lugar de desde el valor que tratas de crear? No importa qué estrategias hayas usado para compensar sentimientos de inadecuación. No importa en qué árboles te hayas escondido para proteger tu autoestima frágil. Cristo puede darte una identidad tan sólida que ya no necesites esconderte detrás de máscaras o compensaciones. Hermano amado, hermana querida, has demostrado algo extraordinario al llegar hasta estas palabras finales. En una cultura que constantemente ataca la autoestima y bombardea a las personas con mensajes de inadecuación, tú has permanecido aquí por más de 1 hora, buscando entender cómo Cristo puede transformar completamente la manera en que te ves a ti mismo. Tu persistencia en recibir esta revelación sobre autoestima me dice que hay algo especial en tu búsqueda de sanidad interior. Hay un hambre genuina en tu corazón por experimentar la libertad emocional que viene de verte como Cristo te ve, y una determinación real de romper los ciclos de autodesprecio que pueden haber dominado tu vida durante demasiado tiempo. Para que yo pueda identificarte entre todos los que ven este video, quiero que comentes una declaración de identidad muy específica. Llegué hasta aquí porque necesito verme como Cristo me ve. Esta no es solo una frase, es una activación profética del poder de Cristo para comenzar inmediatamente a transformar la imagen que tienes de ti mismo y establecer tu autoestima sobre el fundamento inquebrantable de su amor. Cada noche, cuando termino de grabar estos videos, dedico tiempo específico a interceder por cada persona que sé que va a recibir estas revelaciones sobre identidad
y autoestima. Oro especialmente por aquellos que están luchando contra voces de condenación, porque entiendo que la autoestima saludable es fundamental para todo crecimiento espiritual y emocional. Cuando veo comentarios como el que te estoy pidiendo que escribas, puedo personalizar esas oraciones, puedo llevar tu nombre específicamente ante Cristo, pidiendo que estas verdades no sean solo información en tu mente, sino transformación real en la manera en que te percibes a ti mismo. Ahora, si has llegado hasta aquí pero no estás suscrito a este canal, hay algo que necesitas reconocer. Estás siendo inconsistente con tu propia necesidad de sanidad emocional. Has recibido revelaciones sobre cómo Cristo puede transformar tu autoestima. Has aprendido principios que pueden liberar tu identidad de prisiones de autodesprecio. Y no vas a asegurar acceso continuo a este tipo de contenido transformador. Es como encontrar un hospital especializado en sanidad emocional. Recibir tratamiento que comienza a sanar heridas profundas de autoestima. Experimentar alivio significativo de patrones de pensamiento destructivos sobre ti mismo. Y luego irte sin establecer una relación continua con la fuente de tu sanidad. Cada suscripción le dice a YouTube que este contenido sobre sanidad de autoestima es valioso, que debe ser mostrado a más personas que están desesperadas por encontrar valor real en Cristo. Tu suscripción puede ser el medio que Dios use para que estas verdades lleguen exactamente a esa persona que está al borde del colapso emocional por baja autoestima. Piénsalo. En este momento, hay personas en todo el mundo que están luchando contra pensamientos constantes de inadecuación, que se despiertan cada día sintiéndose inútiles o sin valor, que evitan oportunidades porque no creen que merecen cosas buenas. Están probando métodos humanos, técnicas psicológicas, estrategias de autoayuda, pero sin conocer el poder transformador que has descubierto hoy. ¿Te das cuenta de la responsabilidad que tienes? No se trata solo de tu sanidad emocional personal, se trata de ser parte de una red que está llevando verdadera liberación de autoestima a corazones heridos en todo el mundo. Comparte este video inmediatamente. Hay personas específicas en tu círculo que están luchando silenciosamente contra batallas de autoestima que no se atreven a confesar. Ese familiar que siempre se disculpa por todo. Esa amiga que nunca acepta cumplidos. Ese compañero de trabajo que vive constantemente comparándose con otros. Cuando compartes este contenido, no estás haciendo promoción humana. Estás participando en operaciones de rescate emocional. Estás siendo parte de la estrategia de Cristo para liberar identidades que han estado cautivas durante años por mentiras sobre su valor. Me encantaría poder sentarme contigo en persona, escuchar las luchas específicas que has tenido con tu autoestima, orar juntos por las áreas de tu identidad que más necesitan el toque sanador de Cristo. Pero hasta que eso sea posible, este espacio se convierte en nuestro centro de sanidad, donde compartimos experiencias de transformación de autoestima. No te vayas en silencio. Comparte en los comentarios cuál de las revelaciones que recibiste hoy impactó más profundamente tu comprensión de cómo Cristo te ve. Cuéntame qué áreas específicas de tu autoestima están esperando la transformación que Él quiere hacer. Permite que tu testimonio se convierta en esperanza para otros que están luchando las mismas batallas de identidad. Tus comentarios se convierten en herramientas de sanidad para hermanos que están cuestionando si realmente es posible experimentar autoestima saludable en Cristo. Cuando compartes cómo estas verdades han comenzado a transformar la manera en que te ves a ti mismo, estás proporcionando evidencia de que la sanidad de autoestima en Cristo no es solo teoría religiosa, sino realidad transformadora. Y recuerda que esto es solo el comienzo de tu proceso de sanidad de autoestima. Esta revelación
es la fundación sobre la cual Cristo quiere construir una identidad completamente renovada que esté basada en su amor, no en las opiniones fluctuantes de otros. Tu crecimiento en autoestima saludable es un proceso continuo, y este canal quiere ser tu compañero en ese viaje hacia una identidad completamente liberada que refleje la manera en que Cristo te ve. Que el Dios de todo amor sane completamente tu autoestima y te dé una imagen de ti mismo que refleje su perspectiva. Que Cristo te revele día tras día cuán valioso eres para Él. Que el Espíritu Santo te dé la fuerza para resistir voces de condenación y abrazar la verdad sobre tu identidad. Y que tengas la valentía para vivir desde el valor que Cristo te da, en lugar de desde el valor que otros te niegan, la sabiduría para filtrar opiniones humanas a través de la opinión divina, y la confianza para caminar en la dignidad que corresponde a tu verdadera identidad en Él. Tu temporada de autoestima transformada está comenzando ahora. Cristo ya conoce cada área de tu identidad que necesita sanidad, cada herida de autoestima que necesita su toque, cada mentira sobre tu valor que necesita ser reemplazada con su verdad. Confía en su perspectiva sobre ti, abraza la identidad que Él te da y prepárate para vivir con una autoestima tan sólida que ninguna crítica, rechazo o fracaso pueda volver a dañar la manera en que te ves a ti mismo. Hasta nuestro próximo encuentro en la palabra que transforma identidades. Que la paz de Cristo guarde tu corazón de toda voz que trate de disminuir tu valor, y que su amor te convenza cada día más profundamente de cuán precioso eres para Él.